Feliz de que tú continúes en sintonía con la 98.5 Rumba FM y nos hagas parte de tus tardes, de tu familia. Gracias por tu sintonía, para que juntos, como cada tarde, tomando el rumbo, analicemos lo que pasa en el país y lo que acontece en el mundo. Y como cada tarde, pues también agradecemos a nuestro equipo de producción, encabezado por nuestro querido Rafael Dolores Frías, en los controles, el más bello del grupo, el Gaby. Mira cómo se ríe, le gusta a Gaby que le digan eso. Y por supuesto, tenemos un multimillonario que maneja el tema de redes sociales. Gómez Díaz, ojalá que fuera Gómez Díaz, ¿verdad? Pero no es Gómez Díaz, es Ramón Gómez, gracias. Y por supuesto, para mí, un privilegio cada tarde compartir, estar en el centro de dos hombres, de dos exponentes de la voz masculina en los medios de comunicación, pero sobre todo dos caballeros, dos amigos, mi querido Marino Mendoza y Hansel García. Y señores, hoy es lunes, pero es un lunes festivo porque llegó temprano Marino. Buenas tardes, Marino. A ti no te la iba a guardar esa. Nunca. Buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra mucho compartir este espacio con ustedes aquí, iniciando temprano. Bien temprano. Algo va a pasar. Y bueno, tiene que pasar. Aquí estamos para ver cómo anda el mundo. Buenas tardes, Hansel. Hola, Yané, buenas tardes. Yo creía que lo de festivo era porque estábamos post tu cumpleaños. De repente lo extendemos, quizás algunos días más. Sí, Estaría patronales, bueno. dice. Estuvo tan bueno la velada que deberíamos no mencione que no, hay cierta persona que fue invitada y no fue, Marino Mendoza. No sabía yo. Estaba enfermo, no estaba muerto, andaba de parranda. Bueno, hoy es lunes, iniciamos la semana llena de alegría. ¿Por qué? Porque, señores, ganó Lula da Silva, ganó las elecciones en segunda vuelta en Brasil. Y por supuesto, esto viene a reivindicar historias urbanas de cómo se desconstruyen y se construyen los procesos sociales y políticos en nuestra América Latina. Yo quiero recordarles que Lula da Silva fue presidente de Brasil y que luego de salir de la presidencia lo asumió el mando, pues Dilma Rousseff. Y que de ahí Dilma fue sacada del gobierno y se inició entonces una ola de persecución, de desacreditar el liderazgo de ese partido del PTD, incluyendo su figura principal, que es precisamente Lula da Silva. Fue encarcelado, condenado, luego liberado y hoy, con 80 años, 77 años, se casó Lula otra vez, o sea, tuvo un nuevo matrimonio con una enfermedad, o sea, sobreviviente de cáncer, vuelve otra vez a ser el referente que ganó las elecciones pasadas, con una gran advertencia también para Lula, una sociedad dividida 50-50, porque Bolsonaro con todo y lo que se le critica a su gestión, sacó el 49% de la población, o sea, es una población que, como decía nuestro querido invitado, que además es el politólogo que nos acompaña en este programa cada tarde, un joven, pues precisamente que se ha formado en las arenas de la política internacional, nos decía en días pasados que la sociedad de Brasil es una sociedad bien dividida entre las clases y que precisamente hay una gran cantidad de conservadores, pero que también hay una gran cantidad de personas que apuestan precisamente a romper con ese conservadurismo. Y tenemos en línea a nuestro querido amigo Rolky. Buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes, Yané, y a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Un honor, un placer tenerte con nosotros de vez en cuando para que nos oriente sobre los procesos políticos y sociales que pasan en el mundo. Y hoy precisamente cuéntanos cómo te pareció, qué tal recibes como analista político internacional este triunfo de Lula en el día de ayer. Bueno, Yané, como sabemos, el triunfo del expresidente Lula da Silva no vino más que a hacer realidad lo que las encuestas venían anunciando desde hace más de un año. No obstante, como usted bien señala, el resultado de las elecciones de ayer ratifica la polarización que existe en Brasil. Polarización que no es solo propia de esta época. Como yo dije el pasado 3 de octubre cuando estuve en el programa, Brasil históricamente, a lo largo de su democracia, ha sido un país muy polarizado. Sin embargo, ha sido una sociedad que en su vida democrática ha dado muchas sorpresas. La primera sorpresa siempre la ha sido Luis Ignacio Lula da Silva, y digo siempre la ha sido porque en los procesos electorales que desde 1989
a la fecha se han registrado en Brasil, Lula ha participado prácticamente en la mayoría. Y de hecho, cuando gana las elecciones en el año 2002, la ganó después de haber intentado ser presidente en otras 3 ocasiones. Pero yo creo que Lula es un ejemplo, podríamos decir, de perseverancia política, pero también es el clásico líder carismático latinoamericano que no se puede nunca considerar como un cadáver político. Él no es el único. En América Latina hemos tenido muchos ejemplos. Acá en República Dominicana lo tuvimos con el presidente Balaguer, que sabemos que sale en 1978, con 70 y tantos años, con problemas visuales, y se pensó que no volvería a ser presidente. Pierde en el 82 e increíblemente regresa al poder en 1986 con 80 años y con problemas de movilidad, además de su problema de visión. En el caso de Lula, además de haber intentado ser 3 veces presidente y haber perdido y obtenerla en una 4ª oportunidad, hay que tener en cuenta que cuando abandona el poder en el año 2011 y le entrega la presidencia a su pupila, a Dilma Rousseff, Lula da Silva de ahí en adelante podemos decir que vivió un calvario, porque primero fue afectado por un cáncer de laringe, logró superar el cáncer de laringe, pero en el año 2016 su presidenta Dilma Rousseff es destituida por un juicio político, por un impeachment, pero también en el año 2018, a raíz del escándalo de Odebrecht y del caso Lavallato, Lula da Silva purgó una condena de más de 500 días en prisión. Y en 2018 también su partido cae derrotado frente a un aparente outsider o político emergente que fue Jair Bolsonaro. La historia de Brasil y ha muere sido su esposa así, también en el 2017. Y muere su esposa también. Que le hizo Ahora, le dolió bastante, una Claro. compañera de muchos años. Claro, pero yo creo que no solamente la vida de Lula o digamos la trayectoria política de Lula se llena de nuevos episodios en estas elecciones. Yo creo que también que Bolsonaro deja un mensaje. Claro. Primero ratifica que es el líder de la derecha brasileña, derecha que históricamente en Brasil ha tenido mucho auge. Brasil ha sido gobernado en gran parte de su ciclo republicano por partidos de derecha y de centro derecha. Pero también Bolsonaro se suma, y esto es un dato interesante, se suma a la pequeña lista de gobernantes latinoamericanos que en democracia no han logrado una reelección consecutiva. El primer caso fue Daniel Ortega en 1990, en Nicaragua, cuando contra todo pronóstico cayó derrotado en su intento de reelección frente a doña Violeta Barrio de Chamorro. Sí. El segundo hecho fue el del presidente Mejía, acá en el año 2004, que fue derrotado ampliamente por el expresidente Fernández. Y el tercer caso fue el de Mauricio Macri en Argentina en el año 2015, que la crisis y la cesación de pago en la que cayó Argentina dinamitó su popularidad y perdió en su intento de reelección frente a Alberto Fernández. Y ahora Bolsonaro no solo se suma a esa lista pequeña de gobernantes latinoamericanos que no han logrado la reelección, sino que también se convierte en el primer gobernante en la democracia brasileña que no logra una reelección presidencial, porque recordemos que el propio Lula obtuvo la reelección en el año 2006, pero el antecesor de Lula, Fernando Henrique Cardoso, ganó en 2 ocasiones consecutivas. Así es. Rolkin, si bien es cierto que por esta parte del mundo estamos celebrando porque ganó Lula cuantitativamente, pero cualitativamente esta división en que cae Brasil, además también una división expresada en el Congreso, ¿qué tan difícil puede hacer una gobernabilidad para Lula? ¿Podrá él alcanzar los hitos que tuvo en sus 2 gobiernos anteriores? Y también, qué sé yo, preguntarte todo junto, si ¿qué pesó más aquí? ¿La nostalgia de la época de Lula o el repudio a Bolsonaro? Bien, Hansel, mire, yo creo que en lo concerniente a que va a tener un Congreso contrario, y como decía acá el doctor Balaguer, no se gobierna sin Senado, y menos en un país como Brasil, donde el Senado históricamente ha activado juicios políticos contra Dilma Rousseff y contra Fernando. Y además, ¿qué Senado quedó constituido? ¿Viste quiénes ganaron la segunda vuelta? O sea, es un Senado de derecha que va a tener gobernando. Incluyendo a Moro, el que lo condenó. Claro, exacto. Pero no obstante eso, el expresidente Lula
como persona de centro izquierda que es, pero sobre todo por la experiencia acumulada en los avatares de la política, ha tenido una característica, a pesar de los defectos que tiene, y es que es una persona que sabe tender puentes. De hecho, en estas elecciones logró ganar gracias a haber pactado con uno de sus históricos rivales, que es su candidato vicepresidencial, pero también recibió el apoyo de Fernando Enrique Cardoso, que fue su rival y a quien enfrentó y perdió en el año 94 y en el año 98. Ahora bien, son contextos distintos. Yo creo que Brasil, sin lugar a dudas, con este fraccionamiento, con esta polarización, va a necesitar consensos mínimos, acuerdos mínimos. Y yo creo que la propia realidad socioeconómica del país va a arrastrar a la clase política a consensos. Ahora bien, en cuanto a la pregunta, Hansel, que usted señala de que si con Lula, y esa ha sido la gran promesa, volver a tiempos mejores, si con Lula va a volver aquel periodo de bonanza económica de Brasil, de crecimiento y de estabilidad macroeconómica, eso veremos. ¿Por qué? Porque el contexto histórico del año ha cambiado. 2022 no es el mismo del año 2003 cuando llegó Lula. ¿Qué le favoreció a Lula en el año 2003 y que le permitió tener unas políticas sociales, económicas, sociales que generaron una movilidad social y un decrecimiento de la pobreza? Dos factores. ¿Cuáles fueron esos dos factores en el año 2003? El primero fue que encontró un país con una estabilidad macroeconómica heredada del gobierno de Fernando Enrique Cardoso. Sí. Recordemos que en los años 90 Brasil vivió una hiperinflación que superó hasta el 7,000% y la moneda brasileña se depreció de manera estrepitosa frente al dólar. Fernando Enrique Cardoso fue presidente en 2 periodos consecutivos y activó el denominado Plan Real, que tuvo por logros y por objetivo principal reducir la hiperinflación y apreciar la moneda, el real brasileño, frente al dólar. Esos fueron unos logros palpables. Lula, por lo tanto, cuando llega en el 2003, encuentra un país con una estabilidad macroeconómica, y a esto se le suma también el hecho de que los productos de exportación de Brasil, los alimentos y especialmente el petróleo, experimentaron una alza astronómica en el mercado internacional. Por lo tanto, la estabilidad macroeconómica del año 2003, heredada de Cardoso, y el aumento de las materias primas de exportación brasileña le permitieron a Lula financiar su exitoso programa de políticas sociales que permitieron reducir la pobreza y expandir la clase media. Ese no es el contexto del año 2022, que sabemos que América Latina, si bien no está en guerra, pero está padeciendo los efectos de la guerra de Ucrania y también las secuelas que generó el paro y el colapso económico provocado por la pandemia del COVID-19. Rolkin. Mira, Rolkin, 3 razones fundamentales que a los 77 años llevan otra vez que el próximo 1 de enero Lula da Silva asuma nueva vez la presidencia de Brasil luego de haberla ostentado 2003-2011. Nostalgia por los gobiernos de Lula, y ahí dice y ahí está lo que tú hablas. Para mí esa fue el primer motivo que tuvo la gente que votó por él, la motivación, y es la añoranza de esa buena parte de esos brasileños en los tiempos en que precisamente Lula presidió Brasil y que en 2 mandatos consecutivos el país tuvo un boom económico, y como tú acabas de describir, eso no significa que puedan otra vez, o más de 30 millones de personas que ascendieron de la clase media con programas sociales del gobierno, se pueda repetir. La pandemia dejó expuesto principalmente los problemas sociales, no solamente de Brasil, sino de todo, con claridad. Y hoy los problemas más importantes son la educación, salud, hambre, incluso más que los problemas económicos en el mismo Brasil. Y el pilar de la electoral de Lula ha sido siempre precisamente una apuesta a lo más pobre. La segunda cosa, el fuerte rechazo de Bolsonaro, eso como que yo no lo sentí claro, porque Bolsonaro es el presidente, el primer presidente que pierde un intento de ser reelecto desde que la Constitución del país habilitó esa posibilidad hace un cuarto de siglo. Y sí, esto también se debe en gran medida al alto nivel de rechazo que pudo tener el mandatario que haya perdido. Sin embargo, eso explícame un poco, porque yo no sentí el rechazo, porque lo que tú acabas de decir lo has dicho varias veces, o sea, fue polarizado. Y yo entiendo que la misma gente que votó por Bolsonaro hace 4 años, esa misma gente votó, no hubo crecimiento, pero tampoco veo que hubo un gran rechazo, porque la sociedad sigue polarizada en Brasil.
Sí, pero yo creo, Janet, que el rechazo de hacia Bolsonaro no hay que verlo en las personas que eran sus partidarios y de un momento a otro dejaron de serlo. Eso fue muy mínimo. El que votó por Bolsonaro en el 2018 repitió otra vez votando por Bolsonaro en 2022. ¿Tú crees que mucha gente de la que votó por Lula no votó por Lula per se, sino en contra de? Exacto, pero yo creo que el rechazo a Bolsonaro no vino de sus seguidores desencantados, no, para nada. Y yo creo que el voto fue muy duro a su favor. El rechazo hacia Bolsonaro vino de la clase independiente, que en el año 2018 apostó a él. Esa clase media, independiente, que depositó muchas confianzas en un primer momento en el Partido de los Trabajadores de Lula, y con los escándalos de corrupción que salpicaron a la administración de Lula y de Dilma Rousseff, sintió un descontento y trasladó su preferencia hacia ese candidato aparentemente emergente que surgió en el año 2018. Pero yo creo que hay un factor, sin lugar a dudas, que despertó muchas alarmas en el sector independiente, que es, en resumidas cuentas, el que inclina la balanza. Sí. ¿Cuál fue ese factor? El temor hacia la deriva autoritaria que llevaba el presidente Bolsonaro. Exactamente. Esa deriva autoritaria no solo se ponía de manifiesto en algunos de los comentarios fuera de lugar que el presidente suele hacer en sus intervenciones, sino también en la actitud, por ejemplo, contraria al sistema de freno y contrapesos, los reproches que el presidente muchas veces ha lanzado en contra del Congreso, y Brasil tiene un recuerdo muy funesto, todavía fresco, de aquella dictadura militar que gobernó al país entre 1964 y 1989. Yo creo que la campaña de Lula estratégicamente explotó esa emoción, explotó ese temor a una deriva autoritaria de un hombre que no perdamos de vista que es un ex militar retirado y que de hecho reivindicó a muchos en sus discursos, a muchos de los líderes de la dictadura militar. Yo creo, todo esto yo creo que se le suma con eso la actitud, a decir de algunos, irresponsable del presidente Bolsonaro al manejar la pandemia. Yo creo que inicialmente el presidente se convirtió en un negacionista del virus. Luego mandaba un mensaje en cierta forma irresponsable, pues mientras otros países estaban en cuarentena, el presidente seguía haciendo actividades callejeras de movilización. Bueno, yo creo que al final, Rolkin, con otro punto más que para mí fue fundamental y que lo acabas de mencionar, que fue la conquista que hizo Lula precisamente del centro de la política brasileña. Claro. Por ejemplo, la izquierda escogió como candidato vicepresidencial a Geraldo Alckmin, un ex rival de Lula que de centro derecha, al que derrotó en las elecciones del 2006, pero también luego de haber ganado la primera vuelta, los candidatos centristas que habían quedado en la tercera y en la cuarta, como son Simón Tebet y Ciro Gómez, también logró aglutinarlo. Creo que también eso fue algo importante para el triunfo de Lula da Silva este pasado domingo, y que marca un hito en Brasil de una nueva etapa que comenzará el próximo 1 de enero. Sin lugar a dudas, Janet, yo siempre he creído, guardando los contextos, que las elecciones en países polarizados políticamente, cuando hay unos procesos muy reñidos, la deciden la clase moderada y el sector independiente. Si usted se analiza, por ejemplo, en la República Dominicana, cuando se han dado elecciones muy reñidas en nuestro periodo democrático, entre 1978 y la fecha, el sector que ha determinado el triunfo de un candidato u otro ha sido lo que el doctor Balaguer llamaba la clase silente. Guardando las distancias, en Brasil históricamente ha ocurrido eso. De hecho, en 1989, cuando Lula aspira por primera vez a la presidencia y es derrotado por Fernando Collor de Mello, quien decidió el triunfo de Collor de Mello fue la clase no partidista, la clase media independiente. ¿Por qué? La campaña de Collor de Mello apostó mucho al temor de que Lula era una especie de bolchevique, de un comunista radical. Una especie de neo Fidel Castro. Sí. Ahora, guardando las abismales distancias, yo creo que la campaña de Lula explotó el temor de que Bolsonaro podía ir concretizando, materializando una neodictadura brasileña. Bueno, lo cierto es, Rolki, que tenemos, Lula se enfrenta a un gran desafío, con un país polarizado que quedó expresado en las urnas, y sin mayoría en el Congreso. Será el gran desafío de Lula
poder mantener ese respaldo que tuvo en las urnas en el gobierno. Te agradecemos tu participación, como siempre, muy enriquecedora, nos deja muy claro. Un abrazo fuerte para ti, Rolkin. Lorenzo estuvo con nosotros, quien es un politólogo especialista en derechos humanos, en derecho internacional, y que nos honra, un muchacho joven que va haciendo una estela importante en el análisis político internacional. Vamos a una pausa. Usted no se mueva, que volvemos aquí tomando el rumbo.